Partido Popular de esta ciudad lleva denunciando desde el 11 de septiembre de 2019 y yo concretamente, ¿no?, como diputada de la Asamblea, que la ciudad en aquella fecha de septiembre se quedara sin contrato de grúa, y también le hicimos seguimiento pues a los sucesos que acarrearon esa nefasta consecuencia en lo que se podría definir en un cúmulo de despropósitos, de escándalos, de presuntas ilegalidades que hemos denunciado y hemos hecho público en varias ocasiones. El asunto grúa, que además yo casualmente pregunté en el primer pleno de control que tuvimos, que celebramos con el motivo de esta nueva legislatura, donde el Partido Popular pasó a la oposición, fue mi primera pregunta en el pleno de control, que además catalogué como de nefasta gestión, ¿no?, que la ciudad se quedara sin contrato de grúa al poco tiempo de que entrara ese gobierno del cambio en nuestra ciudad. Pues lo que empezó como una nefasta gestión se está convirtiendo en el mayor escándalo de corrupción que ha salpicado a este gobierno. Y mire que es difícil, porque son varios escándalos, varios casos de corrupción y de presuntas irregularidades e ilegalidades que venimos denunciando, no solo el caso de grúa, sino también cuestiones como el caso del búho taxi o el caso del centro de menores de Rostro Gordo. El 15 de diciembre de 2020, por ejemplo, una noticia: el PP ve numerosas irregularidades en el contrato de emergencia de grúa. Esto lo dije el 15 de diciembre. O, por ejemplo, el PP advierte de supuestos delitos de prevaricación y malversación con el contrato de la grúa. También el 20 de enero el PP apunta a una deuda brutal por la gestión del contrato de grúa. O el PP informará a la Guardia Civil de contrato irregular de la grúa. Estos son algunos de los titulares, además de todas las preguntas hechas en comisión, además de otros compañeros también que preguntaban en comisión, en pleno. Por lo tanto, este es un asunto que veníamos ya, como he dicho, advirtiéndole, que le estábamos dando un tratamiento en principio exclusivamente político, ¿no?, porque queríamos conocer las circunstancias de un contrato que es esencial para la ciudad y del que pues desconocíamos que quién, cómo, cuándo y cómo se estaba facturando y se estaba pagando en un principio. Pues decir que a día de hoy, con todas estas denuncias, con todas esas preguntas, no sabemos y nadie nos ha podido explicar a día de hoy qué es lo que se ha hecho en torno a este contrato. Lo hemos tenido que descifrar, porque ha sido imposible que ningún responsable político o técnico nos esclarezca este asunto. Si bien políticamente ha sido imposible, tendrán que responder ante sede judicial vía imputación los responsables políticos de este asunto. Y fíjense que esto es tan grave, este asunto es tan grave, porque soy bastante conocedora de este asunto, que tiene varias vertientes, tiene varias vías, ¿no?, de investigación que incluso se desconoce, e incluso yo no las he hecho públicas porque considero que necesitaba una respuesta política antes, pero como bien he dicho, este asunto se ha judicializado y esas varias vertientes con posibles consecuencias penales deberán de responderse, como he dicho, ante el juez en sede judicial. Dice que quien avisa no es traidor. Por lo tanto, nosotros, el Partido Popular, no hemos sido traidores en este asunto, lo hemos avisado, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones y no han rectificado, pese a lo que yo les preguntaba, les indicaba, les recomendaba que debían de hacer. Además, el Partido Popular tenemos muchísima experiencia en gestión, tenemos un buen equipo asesor, llevamos mucha más experiencia en gestión que este gobierno, pero no nos hicieron caso. Por lo tanto, podemos hablar de una supuesta prevaricación administrativa continuada en el tiempo, porque pese a las denuncias no han sabido rectificar y parar. Para el Partido Popular aquí hay unos responsables actuales que como mínimo deberán de declarar ante el juez y explicar, como por ejemplo la señora Gloria Rojas, que aunque no aparezca en el decreto de la fiscal, la señora Gloria Rojas fue responsable del área de seguridad ciudadana entre diciembre de 2019 y julio de 2020. La señora Gloria Rojas firmó el pago de las 10 primeras facturas de este contrato de emergencia y estamos hablando de 300.000 euros firmados por la señora Rojas. Consideramos que la señora Rojas tiene mucho que decir en torno a este asunto.
La contestación de la señora Rojas, cuando yo una vez le he preguntado o le he intentado sacar alguna mínima palabra, ha sido vía prensa, y su contestación fue literal: que el PP lleve el contrato de grúa al Tribunal de Cuentas, no encontrarán irregularidades. Entonces yo no sé si es que la señora Rojas o no se ha mirado el contrato o no sabe lo que está pasando y que este asunto está judicializado y que una fiscal, no una cualquiera, sino la fiscal jefe del área de Melilla, ha visto indicios penales en este asunto. Por lo tanto, la actitud de la señora Rojas en torno al asunto grúa es de una irresponsabilidad total y una falta de diligencia que, como he dicho, que ni siquiera se ha mirado y habla sin conocimiento de causa. El señor Eduardo de Castro, por supuesto, responsable del área de seguridad ciudadana a partir del 10 de julio de 2020 en calidad de presidente de la ciudad. Responsable, a nuestro parecer, por supuesto, y la señora Al-Mansuri, como consejera de Hacienda, ha firmado todas y cada una de las facturas que hay en torno a este contrato. En la última comisión de presidencia que se celebró el mes pasado, el 15 de marzo, expuse una serie de preguntas. Hicimos como una especie de comisión monográfica en torno a la grúa y expuse varias irregularidades, ilegalidades en torno a este contrato. Pregunté si, bueno, pues todo lo que yo había cuestionado, si habían solicitado algún informe técnico, pues que no sé, que me contradijera a mí en cuanto a mi denuncia. Y no solicitaron ningún tipo de informe. Pero es que además no hubo respuesta política por parte de los responsables. La señora Rojas se negó a contestarme en comisión. Era una comisión telemática y la señora Rojas me hacía así con el dedo y no me quería contestar a ninguna de las solas preguntas que además a ella le competían como consejera del área. Pero es que además el señor Castro, haciendo gala también de irresponsabilidad total y de falta de valentía, de gallardía política, entró en la comisión, dijo 3 palabras, de las cuales 2 fueron para increparme e intentar, en un vano intento de desprestigiar a esta diputada por hacer su trabajo. Mi trabajo es fiscalizar la labor de este gobierno, única y exclusivamente. No tengo ningún tipo de interés, ni personal ni profesional en este asunto, sino es un interés puramente político y de gestión, porque aquí se ha lapidado dinero público. Pues el señor de Castro entró, dijo, como he dicho, esas 3 palabras, intentó justificarse de muy mala manera y se desconectó de la comisión. Esa es la actitud regeneracionista, esa es la actitud de transparencia, de gobierno del cambio que venían y que inventaron ese cuento para anclarse en el poder del gobierno. Estas actitudes negacionistas completamente de este gobierno son completamente absurdas ante hechos que son irrefutables, donde hemos podido demostrar el Partido Popular ilegalidades manifiestas en este contrato y, sobre todo, como he dicho, la posible malversación de caudales públicos. Hablamos de un contrato inflado, carente de buenos servicios. El propio sindicato de la Policía Local se ha quejado en varias ocasiones de este contrato. Precios por encima de la tasa pública, reparos del interventor y una deuda millonaria contraída con el anterior adjudicatario que se tendrá que saldar con el dinero de todos y cada uno de los melillenses. Es todo una auténtica vergüenza. Pero este contrato ha dado un giro administrativo, ha sido reciente, ha sido este fin de semana, de ahí que yo haya querido salir hoy, y es que ahora resulta que se le ha hecho otro contrato de emergencia que ha empezado a operar este fin de semana a la empresa que anteriormente venía prestando este servicio durante más de 20 años. Otro contrato de emergencia a esta empresa, que tengo que decir que es la única empresa con experiencia en la ciudad, con solvencia técnica y económica, y que se podrían haber evitado toda esta historia si en su momento se hubiera prorrogado el contrato y no se hubiese hecho ese desastre de contrato de emergencia. Pues se le ha hecho un contrato de emergencia. Yo no sé si la emergencia se debe a que se ha judicializado el asunto, a que la fiscal jefe del área de Melilla ha imputado al señor Castro y a sus 2 adláteres de Ciudadanos. Desconocemos si se debe a que han expulsado al señor de Castro de Ciudadanos por este asunto. No sabemos cuál es la emergencia, pero hay que decir que finalmente han hecho lo que desde el Partido Popular veníamos diciendo, que tenían que finalizar, tenían que liquidar, fulminar ese contrato que era manifiestamente irregular y realizar uno nuevo acorde a los procedimientos administrativos que sean menester en este asunto. Pero es que no le han hecho caso a la oposición, al Partido Popular, han tratado de una soberbia este asunto, que es incomprensible, porque lo he dicho, quien avisa no es traidor, y lo veníamos diciendo, y se ha tenido que judicializar este asunto, han tenido que imputar al presidente de la ciudad
han tenido que expulsarle de su partido para que reaccionen y restablezcan esta situación. Decir que los trabajadores de esta empresa, que venían prestando servicios durante más de 20 años, eran 10 trabajadores, se fueron a la calle en septiembre de 2019 y no ha sido hasta este fin de semana que han vuelto a recuperar su puesto de trabajo. No se les caerá la cara de vergüenza a la señora Gloria Rojas, que ha actuado con una actitud frívola absolutamente con este asunto. Y bueno, y al señor de Castro saben perfectamente la opinión que me merece y la actitud. No se entiende que un presidente adquiera un área de la ciudad, una consejería tan importante como el área de seguridad ciudadana, para maltratarla de esa manera y para dejarla en manos, pues no sé en qué manos ha estado, porque este contrato es absolutamente un despropósito. Cualquier político con mínimos conocimientos en materia de contratación hubiera evitado esta situación. Decir que esta situación de volver a la empresa anterior, que tenía la experiencia, como he dicho, la solvencia y demás, llega un año y medio tarde. Y esta circunstancia, aunque es favorable tanto para el trabajo de la policía local como para la ciudadanía, que nos puedan ofrecer un servicio de grúa correcto y acorde y a precio de mercado, no se van a librar del despilfarro de los 5 millones de euros que ha supuesto este contrato. No se van a librar. Esta situación tendrán que responder en los juzgados y tendrán que pagar por los presuntos delitos que se hayan podido cometer. Finalmente, me gustaría hablar de la imputación del señor de Castro y lo que él alegó por su imputación. Hablaba de que se le había expulsado de su partido cuando él desconocía esta situación. Todos sabemos que, por ejemplo, la imputación de Rostro Gordo era algo público, pero la situación de la grúa no era público, pero sí el señor de Castro sí sabía que la fiscal jefe le estaba investigando. Y además lo voy a demostrar. Aquí tengo las diligencias de investigación penal número 8/21 de fecha 4 de marzo. 4 de marzo, el 12 de marzo se le abre el expediente de expulsión al señor de Castro de Ciudadanos. Bueno, pues el 4 de marzo la fiscal jefe del área de Melilla dice lo siguiente: que se envíe este decreto a la Ciudad Autónoma de Melilla, dice, para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la verificación de su significación penal, y para que le remiten con la máxima urgencia posible los últimos contratos de grúa del año 2015, el 19 y el de emergencia, así como todas las facturas de este último contrato. Y dice, notifíquese la presente al denunciante. Es decir, el señor de Castro sabe desde el 4 de marzo como mínimo que está siendo investigado por la fiscal jefe de Melilla. Por lo tanto, señor de Castro, usted faltó a la verdad. Pero además no faltó solo a la verdad a su partido, no les mintió a su partido de que estaba siendo investigado, sino nos mintió a todos los melillenses. Usted, como representante de todos los melillenses, ha mentido. Y no solo a los melillenses, sino también a todos los españoles, porque lamentablemente hemos sido noticia a nivel nacional por este escándalo. Y usted ha mentido a todo el mundo en su carta, en esa carta que demuestra una vez más la falta de gallardía política. En vez de enfrentarse a los melillenses que supuestamente representa, mandó una carta para intentar salir al paso de un asunto de extremada gravedad. Decir además que este asunto de la grúa no compete solo a Ciudadanos. Esto no es una cuestión partidista única exclusivamente que se haya expulsado un partido. Esto es un asunto que compete a él como presidente de la ciudad y a todo un gobierno que compromete por mantener y sustentar a un señor que está siendo investigado doblemente por la justicia y que además se ha convertido en un tránsfuga. Yo creo que es algo bastante insólito y que ya venimos denunciando, y que los melillenses son inteligentes y están viendo esta situación y están desesperados porque quieren que se haga algo. Pero es que los primeros que tienen que actuar en este caso es el Partido Socialista, porque de Coalición por Melilla no vamos a esperar absolutamente nada. Ellos no tienen código ético en su partido, ni no tienen absolutamente nada que les pueda restringir, ¿no? Y que puedan tomar decisiones drásticas. Pero el Partido Socialista sí. ¿Qué código ético y moral tiene la señora Gloria Rojas de estar sustentando al señor de Castro en la presidencia? Evidentemente, la indignidad, la falta de ética política y la falsa regeneración política que vendieron al inicio son las señas de identidad del gobierno. El asunto de la grúa no solo se va a llevar coches, sino que también se va a llevar a algunos políticos del gobierno. Y repito, la señora Gloria Rojas firmó 10 facturas, las primeras 10 facturas de este contrato, por importe
de 300.000 euros y decir que algunas de ellas se pagaron fuera de contrato. Por lo tanto, la señora Rojas tendrá que dar respuesta, muchas respuestas ante esta situación manifiestamente irregular e ilegal. No me gusta hablar sin papeles, siempre hablo con conocimiento de que veo los expedientes, pero por lo que tengo entendido es hasta la adjudicación del que está ahora mismo adjudicado, que de hecho está adjudicado la misma empresa que ha empezado a operar este fin de semana. Es decir, que es una especie como de contrato puente hasta que comience. Pero la pregunta es, ¿por qué se le ha hecho a esta empresa después de 1 año y medio que la tenían otras empresas? ¿Se ha debido a todo este escándalo, toda esta situación manifiestamente irregular? Bueno, pues tendrá que contestar los responsables políticos, que a día de hoy no han dicho, decir también que es que a día de hoy no han dicho absolutamente nada del contrato de grúa y de los 5 millones de euros presuntamente dilapidados por este gobierno. No han dicho nada. Entonces, por lo tanto, eso es muy significativo y que ahora restituyan de esa manera al anterior empresario, anterior adjudicatario del servicio de grúa. Yo hice, el mes pasado hice prácticamente un monográfico y fue un poco, bueno, pues fue darme contra una pared. Como he dicho, ni me contestaron la señora Rojas, el señor Castro y bueno, el director general tampoco supo contestarme absolutamente a nada. Hubo mentiras, falsas verdades y bueno, y falta de explicaciones. Yo creo que ya este asunto está judicializado. No obstante, bueno, habrá que ver en el grupo parlamentario y con nuestro portavoz y el presidente tendremos que hacer las valoraciones correspondientes, porque ha habido también ciudadanos que han sido damnificados también por este asunto, que son una de las vías que he comentado antes, que están ahí y que yo no las he hecho públicas, pero hay ciudadanos que están damnificados por este asunto, que se les ha cobrado tasas de la grúa por encima del precio municipal, por encima de la ordenanza municipal, y son cuestiones que han afectado a muchísimas personas. Entonces tendremos que valorarlo a nivel de partido, si seguimos con las cuestiones políticas o directamente dejamos a la justicia que actúe, y vamos a ver cómo sigue, ¿no?, este asunto a nivel judicial. Y al parecer no tiene los informes pertinentes, legales o que sean necesarios para poder pagarse ese servicio, y lleva, creo que ya en vigor, 2 o 3 meses y no ha sido abonado a la empresa adjudicataria. Al señor Moján es su propio gobierno quien le está poniendo pegas e impedimentos. Desconozco la situación de ese contrato, lo tendremos que solicitar y tendremos que ver a ver en qué circunstancias se encuentra, cómo se ha hecho, ya viendo también cómo se hacen los contratos de emergencia, que bueno, no sé si es que quién lo realiza o cómo se realiza, pero lo que no se puede ampararse en un contrato de emergencia para eludir pues todo las circunstancias que exige la ley de contrato del sector público, porque el contrato de grúa es tan burdo que ni siquiera está publicado. Es insólito. O sea, están todos los presidentes de comunidades autónomas saliendo permanentemente a dar la cara ante los medios de comunicación cada vez que han publicado un boletín donde ha habido nuevas restricciones, donde ha habido situaciones de más contagios, de menos contagios. Para lo bueno y para lo malo tiene que estar el representante público. No solo se puede salir a dar buenas noticias. Fíjese el caso de Juanma Moreno en Andalucía, Díaz Ayuso en Madrid, salen para lo bueno y para lo malo y tiene que estar ahí. El señor de Castro, yo lo vine también denunciando, estuvo 2 o 3 meses después de la Navidad sin salir a dar una comparecencia, no trabajando codo a codo con su consejero de Salud Pública. Esto solo pasa en esta ciudad y se debe a esa falta de coordinación, falta de entendimiento. Y hablando en plata, entre ellos mismos no se pueden ni ver. Esta es la situación que tenemos en el gobierno. El señor de Castro no se lleva bien con el consejero de Salud Pública y son incapaces de salir a dar una rueda de prensa para hablar de la situación tan dramática que tenemos en nuestra ciudad, porque no se caen bien, porque no saben trabajar, porque se ponen palos en las ruedas entre ellos. Que explique el señor Moján qué está pasando con el contrato que ha realizado de controladores COVID. Que lo explique, porque creo que la empresa no va a poder cobrar. Porque se están poniendo entre ellos mismos palos en la rueda y se están poniendo zancadillas. Y esto es insólito. Y estamos en una pandemia donde personas que están falleciendo en nuestra ciudad con unos datos horribles con respecto al resto de la media nacional, y tenemos a un presidente escondido, tránsfuga, imputado, y donde envía cartas a los medios de comunicación, como he dicho, con una falta de valentía política. Este señor es indigno para ser el presidente y el representante de todos los melillenses.